Kim Jong-un decidió darle una lección a sus enemigos y luego Kim Jong-un presenció la destrucción del nuevo buque de guerra norcoreano en un lanzamiento fallido. Corea del Norte quedó expuesta y humillada ante el mundo. Lo que lo hizo aún más vergonzoso fue la confianza de Kim, porque el buque de guerra, que debía mostrar la fuerza de Corea del Norte, comenzó a hundirse justo frente a él. Se convirtió en el hazmerreír de casi todos, excepto para los pocos que investigaron más a fondo y descubrieron la escalofriante realidad de lo aterrador que Corea del Norte realmente se está volviendo para el mundo. O debería decir, ¿quién ayuda a que sea lo que es? Sería imposible para Corea del Norte construir un barco tan rápido sin ayuda externa. Mike Plunkett es analista naval en la firma de inteligencia de defensa James. ¿Cómo Corea del Norte se avergonzó y mostró esa imagen tan aterradora? Ahora, antes de comenzar, denle tantos me gusta a este video que termine en el feed de Kim Jong-un para que pueda ver un análisis detallado de su vergüenza. El 21 de mayo de 2025, Corea del Norte se preparó para lo que sería un momento de orgullo y poder. En el astillero de Chongqing, rodeados de líderes militares y constructores navales, el país estaba listo para lanzar uno de sus proyectos navales más ambiciosos hasta la fecha. El Kongkon, un destructor de 5.000 toneladas perteneciente a la recién desarrollada clase Cheon. No era un barco común, sino un símbolo del creciente poder militar de Corea del Norte. Equipado con sistemas de radar avanzados, capacidad de lanzamiento de misiles y un diseño de casco moderno, el Kongkon representaba un gran salto respecto a los anticuados barcos de la era soviética en los que la Marina norcoreana había confiado durante décadas. Fue uno de los barcos más grandes y modernos hechos en Corea del Norte. Y el mensaje era claro: buscaban modernizar su marina y mostrar su progreso tecnológico al mundo. El lanzamiento debía ser fluido y dramático. Como cualquier barco tradicional que se lanza, la embarcación fue colocada en una grada, lista para deslizarse hacia el agua. La gravedad y mecanismos controlados guiarían al barco al puerto. Kim Jong-un en persona había llegado para presenciar el momento, de pie al frente y al centro mientras las cámaras grababan y los funcionarios estaban firmes. Todo estaba listo. Pero lo que siguió fue nada menos que un desastre. Cuando comenzó el lanzamiento, la popa del barco, que es la parte trasera, se deslizó hacia abajo como se esperaba, pero la proa, que es la parte delantera, no se movió. Algo andaba mal. En vez de deslizarse suavemente al agua, el Kongkon empezó a inclinarse de manera extraña. La popa se hundió en el mar y la proa quedó atascada en tierra. Luego, frente a todos, toda la embarcación se volcó hacia un lado. En segundos, el enorme destructor quedó de lado, parcialmente sumergido, atascado entre la tierra y el mar, con el casco raspado y su estructura visiblemente dañada. Todo esto pasó con el líder supremo de Corea del Norte a pocos metros. Suerte a los oficiales responsables. Kim Jong-un reaccionó de inmediato e intensamente. Testigos dijeron que lucía sorprendido y furioso. Los medios estatales, que rara vez reconocen errores, luego lo citaron calificando el incidente como un acto criminal por absoluta negligencia. En un país donde rara vez hay crítica pública, la declaración fue un gran suceso. Esto sugería que alguien o varias personas estaban a punto de pagar el precio por la vergüenza. Tras el lanzamiento, circularon imágenes del satélite fallido, lo que fue un gran problema para un régimen que vive del secreto y control. Corea del Norte no logró ocultarlo. El mundo ya lo había visto y la narrativa circulaba antes de que pudieran responder. Tras el incidente, los medios estatales permanecieron en silencio varios días, sin fotos, titulares ni explicaciones. Esa pausa dijo más que 1000 palabras. Sin embargo, informes indican que ya realizaban limpiezas masivas. Militares rodearon el astillero, los trabajadores entraron rápido e intentaron recuperar y salvar el barco. El daño ya estaba hecho, afectando al barco y la imagen de Corea del Norte, país orgulloso de su perfección y disciplina. Cometió un error obvio y público. Con el mundo mirando, la presión por arreglarlo o aparentar que lo estaba apenas empezaba. La mayoría de la gente solo se burló de esto y siguió adelante. Pero los únicos que notaron el panorama general se dieron cuenta de lo aterrador que se está volviendo Corea del Norte para el mundo. Para ver cómo un solo buque de guerra mostró su poder, hay que observar las capacidades navales de Corea del Norte. El país tiene más de 2.500 kilómetros, 1.560 millas de costa en el este y oeste. Y a lo largo de esas aguas, opera una de las flotas de submarinos más grandes del mundo. Se estima que tiene entre 64 y 86 submarinos. Eso incluye alrededor de 40 submarinos costeros clase Seng-ho, unos 20 submarinos diésel, clase Romero, y una mezcla de mini submarinos Yugo y Yono, construidos para el sigilo, la infiltración y el espionaje. En teoría, es una gran flota submarina,
pero la mayoría está obsoleta, es ruidosa y opera con dificultad por mucho tiempo. Aún así, lo que les falta en sofisticación lo compensan con sorpresa. En un incidente en 2015, Corea del Norte llegó a desplegar el 70% o alrededor de 50 embarcaciones de su fuerza submarina sin ser detectada. Kim Jong-un lo hizo aún más letal. Él ha impulsado la modernización de la flota, dejando de depender de viejos mini submarinos. Corea del Norte ha estado invirtiendo en submarinos de misiles balísticos como la clase Gore-Sinpo-C y el héroe Kim Kun-ok, capaces de lanzar misiles balísticos desde submarinos. Como la serie Pokoksong. ¿Escuchaste eso, verdad? Misiles balísticos. Permiten que Corea del Norte amenace objetivos en todo Japón y Corea del Sur desde debajo del mar. Aunque su autonomía es limitada por los motores diésel, su presencia obliga a los enemigos a ajustar defensas. La flota de superficie tiene unas 470 embarcaciones, principalmente lanchas rápidas, patrulleros y corbetas. Está hecha para defensa costera, incursiones rápidas y, si es necesario, interrumpir rutas comerciales o bloqueos. Últimamente, Pyongyang presentó drones submarinos nucleares, corbetas modernas con misiles y renovó barcos antiguos para llevar tripulación y misiles balísticos. Estas medidas muestran un mayor enfoque en la disuasión naval. Para Corea del Norte, fortalecer su poder naval va más allá de defender sus costas. Barcos y submarinos, incluso obsoletos, generan imprevisibilidad y permiten a Corea del Norte atacar inesperadamente. En un régimen basado en la proyección y la supervivencia, incluso un submarino medio funcional puede convertirse en un poderoso elemento de disuasión. Ahora, el incidente del Kenkong volcado podría parecer un fallo técnico aislado. Si observas bien, notarás que Corea del Norte ha acumulado un poder considerable, al menos en teoría. Un ascenso que no es accidental, sino respaldado silenciosa y estratégicamente por un jugador poderoso en las sombras. Ciertos elementos en el diseño de los nuevos buques de guerra de Corea del Norte indican un alto nivel de participación rusa, especialmente cuando se comparan con las fragatas clase Grigorovich de Rusia. La popa. Aquí, ambas clases tienen la misma forma básica cuadrada. El perfil de la cubierta de proa y la proa es igual o muy similar en ambas. Las imágenes del destructor Chikyung, lanzado en abril, se parecen mucho al buque de guerra ruso. Sí, existe una alianza militar discreta pero en aumento entre Corea del Norte y Rusia. Cuando el régimen mostró modernos destructores similares a buques de guerra rusos, los analistas lo notaron. Algunos incluso señalaron extrañas similitudes con las fragatas clase Almirante Gogorovich de Rusia. Desde la popa cuadrada y el perfil del casco, hasta características de diseño muy específicas como la distintiva línea de quilla y la inclinación pronunciada de la proa. Estas no son solo similitudes superficiales, insinúan algo más profundo que una simple aportación técnica directa. Expertos como Catherine Deal indican que cuando países aislados modernizan rápido su tecnología militar, suele ser porque reciben ayuda oculta. Todo indica que Rusia está involucrada. Esta alianza beneficiará mucho a Corea del Norte. Corea del Norte no tiene la capacidad naval para fabricar buques de guerra avanzados rápidamente. Incluso China, con su enorme complejo militar industrial, tarda más de un año en construir un destructor. Los destructores y acorazados no son solo grandes piezas de metal, son máquinas muy complejas. Construir uno requiere miles de componentes, como placas de casco resistentes, radares, armas, propulsión y electrónica. Cada sistema debe diseñarse, fabricarse, integrarse y probarse cuidadosamente. Obtener el acero especializado y materiales de grado blindaje puede tomar meses, además de la mano de obra. Incluso en países industriales como Estados Unidos o Japón, construir un gran buque de guerra suele tomar 3 o 4 años, bajo condiciones normales. Por ejemplo, normalmente Japón y Corea del Sur tardan alrededor de 3 años en construir una fragata o un destructor. Europa tarda de 3 a 6 años, y Estados Unidos suele tardar aún más. Hace décadas, construir buques de guerra ya era una tarea intensa. En las décadas de 1930 y 1940, el Bismarck de Alemania tardó casi 3 años en construirse y el Yamato de Japón más de 4, siendo uno de los acorazados más pesados. Incluso Estados Unidos, conocido por su eficiencia en tiempos de guerra, tardó en promedio de 2 años y medio a 3 años en construir un solo acorazado durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue trabajando todo el día con astilleros expertos y grandes recursos. Para Corea del Norte, con pocos recursos, menos constructores navales y una infraestructura obsoleta, lanzar 2 buques de guerra avanzados en solo 400 días es una gran alerta. O los barcos no son ni de cerca tan capaces como parecen, o alguien más los está ayudando a hacerlo. Y en este caso, obviamente es Rusia. Y no son solo los diseños, también hay señales de hardware ruso a bordo.
Analistas detectaron sistemas antimisiles Pansir-M en los barcos, un sistema que Rusia nunca ha exportado. Esta transferencia no es casual. Expertos como Keir Giles dicen que Moscú solo comparte esta tecnología con países con los que busca un vínculo profundo. Corea del Norte no la está pasando bien. La realidad es muy distinta a lo que crees. Un hombre sabio dijo: no hay enemigos ni amigos permanentes, solo intereses permanentes. Entonces, ¿qué gana Rusia con esto? ¿Ves? Desde la guerra en Ucrania y las sanciones, Rusia busca alianzas para evitar restricciones globales. Y Corea del Norte encaja en ese perfil. Para Kim Jong-un es ganar-ganar. Obtiene tecnología avanzada y Rusia un aliado leal en Asia Oriental. La visita de Kim en 2023 a la base de la Flota del Pacífico de Rusia ahora parece mucho más significativa. En retrospectiva, la llamada gira de buena voluntad pudo ser en realidad una propuesta secreta, un acuerdo comercial de tecnología naval a cambio de armas, apoyo diplomático o recursos naturales. Según varios informes de inteligencia, Rusia ahora está invirtiendo dinero en el despliegue de miles de soldados norcoreanos para ayudar a impulsar su guerra en Ucrania. Ucranianos afirman que más de 11.000 soldados norcoreanos ya están en el frente en Kursk, cifra que podría subir a 15.000 por las rotaciones. Fuentes afirman que podrían desplegarse hasta 10.000 soldados norcoreanos en Rusia en un año. Los pagos son altos. Rusia paga unos 2.000 pesos al mes por soldado. Eso supera los $22 millones por 11.000 tropas y podría aumentar rápido. Pero aquí está el punto. Los analistas dicen que la mayor parte de ese dinero puede que nunca llegue a los soldados. En Corea del Norte, con un salario mensual promedio menor a $1, Kim Jong-un y su círculo suelen quedarse con la mayoría de las ganancias. Para Putin, esta alianza resuelve dos problemas. Reduce la presión interna y mantiene el ritmo de la invasión. Aunque Rusia tenía menos municiones y más bajas, el apoyo norcoreano inició a finales de 2022 con proyectiles de artillería y luego incluyó misiles balísticos. Ahora hay botas en el terreno, algunas de unidades de élite adoctrinadas. Tropas ucranianas afirman que a estos soldados se les ordena suicidarse antes que ser capturados. Para Corea del Norte, la recompensa no es solo dinero. El valor real está en acceder a la experiencia militar rusa. A cambio de su apoyo, se cree que Pyongyang recibe tecnologías avanzadas para mejorar sus submarinos, misiles y capacidades antiaéreas. Esto explicaría cómo Corea del Norte, pese a sanciones y presión económica, ha comenzado a lanzar buques de guerra avanzados. En 2024, la asociación llegó a su punto máximo. En junio de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un firmaron un nuevo acuerdo amplio comprometiéndose a la ayuda mutua. Si uno de los dos países sufre una agresión, el otro debe brindar asistencia militar y apoyo inmediato por todos los medios posibles. Aunque no revelaron todos los detalles, ambos líderes lo calificaron como una mejora significativa, quizás la relación más fuerte entre Moscú y Pyongyang desde la Guerra Fría. Este acuerdo abarca todo, desde seguridad y comercio hasta inversión, lazos culturales y humanitarios. Pero el momento y el contexto dicen mucho. La visita de Putin a Pyongyang, la primera en 24 años, ocurrió mientras Occidente aumentaba su preocupación por un posible acuerdo de armas por ayuda. Corea del Norte le da a Rusia municiones necesarias y recibe a cambio apoyo económico y tecnología militar avanzada, lo que podría impulsar los programas nucleares y de misiles de Kim. Durante la cumbre, Kim calificó la relación como una amistad ardiente y se refirió al acuerdo como el tratado más fuerte que han tenido, poniendo a Rusia y Corea del Norte al nivel de una alianza formal. Él prometió su apoyo total a la guerra de Rusia en Ucrania. Putin calificó el acuerdo como innovador y una señal de que ambas naciones buscan una relación estratégica más avanzada. Uno construido no solo sobre intereses compartidos, sino también sobre enemigos compartidos. Sin embargo, existe algo capaz de destruir el poder y fuerza acumulados por Corea del Norte. Los números pueden intimidar, pero en combate real, la experiencia es clave. Ahí es exactamente donde Corea del Norte se queda corta. Sus tropas y equipos siguen siendo en gran parte no probados en la guerra moderna. Las pocas imágenes que el mundo ha visto de su presencia en Ucrania pintan un panorama bastante vergonzoso. Según los informes, las unidades norcoreanas estaban tan mal entrenadas y confundidas que terminaron disparando por error contra las fuerzas rusas en lugar de las tropas ucranianas. No solo sus soldados son cuestionables, también su equipo, debido a su diseño y fabricación. El mejor ejemplo es el reciente incidente y su lado menos conocido y vergonzoso expuesto.
Para entender realmente lo que pasó con el Kenkon, necesitamos ver el panorama general del programa de construcción naval de Corea del Norte. Este lanzamiento fallido no fue solo un barco volcado, sino una señal de un enfoque apresurado y riesgoso en el desarrollo militar. En los últimos años, Corea del Norte ha estado esforzándose mucho por modernizar su ejército, y una de las áreas en las que han estado presionando agresivamente es su marina. Durante décadas, la flota naval de Corea del Norte ha consistido en barcos viejos y obsoletos. En su mayoría basados en antiguos diseños soviéticos de los años 50 y 60, estos barcos no son precisamente conocidos por su alto rendimiento. Son lentos, poco armados y blancos fáciles para armadas modernas como Corea del Sur o Estados Unidos. Para cerrar esa brecha, Corea del Norte empezó a construir destructores de la clase Cheonjeon. Estos están diseñados para ser grandes, de apariencia moderna y equipados con el tipo de sistemas que esperarías de armadas avanzadas. El Kenkon fue el segundo barco de esta clase, tras el Choyun, votado en 2023. La clase Cheonjeon impresiona a simple vista. Los barcos pesan unas 5.000 toneladas, lo que los hace considerables. Tienen una torre de radar moderna, posibles celdas de lanzamiento vertical de misiles y ángulos con diseño furtivo en el casco. Pero la apariencia no siempre equivale al rendimiento. Aunque los barcos pueden parecer modernos por fuera, personas con información interna y analistas de satélite han expresado serias dudas sobre lo que realmente hay dentro de ellos, especialmente cuando consideras lo rápido que han sido construidos. Entonces, ¿cómo logró Corea del Norte construirlo tan rápido? Las fotos satelitales revelaron soldaduras apresuradas, paneles desiguales y pintura inconsistente en el casco. Expertos creen que sistemas como radar, sonar y electrónica de misiles posiblemente estén sin terminar o sin probar. En el momento del lanzamiento, incluso el equilibrio general del barco parecía estar mal. Durante el lanzamiento, la popa se deslizó primero al agua, mientras que la proa quedó atascada en la rampa, una señal de que la distribución del peso no se calculó correctamente. No es solo un pequeño error para un barco así. Un mal equilibrio puede causar justo lo que ocurrió. No es solo una especulación. El ejército de Corea del Sur confirmó que el barco fue visto recostado de lado en el agua. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, de Estados Unidos, tras analizar imágenes satelitales, indicó que el barco no estaba bien apoyado. Al moverse, se torció de lado, medio en el agua y medio atascado en tierra. Otro punto importante, el astillero Chongqing, donde ocurrió el lanzamiento, no es militar. Históricamente ha fabricado barcos de carga y pesca, no de guerra. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el astillero carece de experiencia significativa cuando se trata de manejar las complejidades de lanzar destructores más grandes como el Kenkon. Las autoridades arrestaron a 3 empleados del astillero para encubrir los fracasos del lanzamiento fallido, aunque no fue solo culpa de ellos. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos con menos de 1000 vistas en tu página principal como este. Ahora, por supuesto, eso no significa que todos deban empezar un canal, pero ¿alguna vez te has preguntado sobre iniciar un canal de YouTube o un canal sin mostrar tu rostro? Ahora es como el momento perfecto. YouTube paga millones diarios a creadores y ahora impulsa más que nunca a canales nuevos y pequeños. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo empezar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Y por eso, hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta. ¿Por qué Corea del Norte haría esto tan rápido? La respuesta está en cómo opera el régimen. Kim Jong-un suele fijar plazos muy ambiciosos para proyectos militares, buscando acelerar el desarrollo y usarlos como victorias propagandísticas. El lanzamiento del nuevo barco fue, en realidad, una sesión de fotos propagandística disfrazada. Una prueba de misiles se convierte en una celebración. No importa tanto si el sistema funciona perfecto, sino si pueden mostrarlo a tiempo en eventos clave como desfiles militares o aniversarios del partido. Corea del Norte ha repetido el patrón con misiles, drones y satélites, acelerando desarrollos, omitiendo pruebas clave y avanzando solo para cumplir plazos. Pero Corea del Norte no se detuvo. Tras el fallido lanzamiento del Kenkon, Corea del Norte priorizó el control de daños. No solo arreglar el barco, sino también controlar la narrativa.
Tras el volcamiento del barco, la zona del astillero Chongqing fue confinada. Pusieron guardias militares y parecía que el lanzamiento nunca pasó. Así que Corea del Norte comenzó lo que solo puede describirse como una misión de rescate de emergencia, y no tenían el lujo del tiempo. Solo unos días después del desastre, el movimiento alrededor del astillero aumentó. El rastreo satelital mostró que se estaban trayendo grúas, cables y equipo grande. Pero lo que realmente sorprendió a los analistas fue la forma en que Corea del Norte eligió levantar el barco. Corea del Norte desplegó decenas de globos blancos junto a su buque de guerra dañado para evitar que se hunda tras el fallido lanzamiento. Las imágenes mostraban globos rodeando la embarcación semisumergida e inclinada de lado. El buque de guerra estaba cubierto con lonas azules, probablemente para ocultar un fracaso vergonzoso para Kim Jong-un. Aunque no se sabe exactamente para qué son los globos, expertos creen que sirven para estabilizar o reparar rápido la embarcación. Según su forma y las aletas traseras visibles, los analistas sugieren que las manchas blancas representan aeronaves aerostáticas similares a dirigibles, que dependen de gas de elevación para flotar en el aire o en el agua. Parece lo que aparenta. Los globos se instalaron no para reflotar el barco, sino para evitar más inundaciones, dijo el representante Yoo Jong-won, legislador surcoreano y analista militar, en entrevista con Cable News Network. El proceso tomó varios días, tal vez incluso semanas, pero poco a poco el Kencon comenzó a volver a una posición vertical. A inicios de junio, el barco fue trasladado discretamente de Chongqing al astillero Nyashin, más arriba en la costa noreste. Esto probablemente se hizo para alejar el barco del sitio del fallo y continuar las reparaciones en un entorno más controlado. No hubo comunicado oficial, pero imágenes satelitales mostraban al Kencon atracado en Nyashin siendo restaurado. Pero esto seguía sin ser una buena noticia para el régimen. Aunque no tenemos acceso directo, los analistas creen que los sistemas eléctricos y electrónicos fueron los más afectados. Si un barco así se vuelca y se hunde parcialmente, el agua puede entrar en compartimentos no sellados. El radar, las unidades de control de misión, navegación y comunicación son muy vulnerables. El agua salada, especialmente, puede causar corrosión en cuestión de días. Así que, aunque el casco pareciera intacto por fuera, por dentro probablemente era otra historia. Había señales visibles de raspaduras y daños estructurales en el costado de estribor que golpeó el agua y la rampa. En el lanzamiento, algunos soportes de armas, antenas o partes del casco podrían necesitar reemplazo o reparación. A pesar de todo, el 12 de junio, menos de un mes tras el fallo, Corea del Norte hizo una aparente ceremonia de relanzamiento. Kim Jong-un asistió nuevamente, ahora en Nanjing, y el lanzamiento fue según lo planeado. Las fotos lo mostraban sonriendo, inspeccionando el barco y saludando a oficiales de la Marina. El mensaje era claro, el problema estaba resuelto y el Kencon funcionaba de nuevo. Pero los observadores externos no estaban convencidos. Desde fuera, la nave fue reparada y relanzada, pero la gran duda era, ¿está lista para el combate? Nadie ha visto que la nave realice pruebas reales en el mar todavía. No hay pruebas de navegación en aguas abiertas, ni imágenes de radar, lanzamientos de misiles o maniobras básicas. Eso es una gran alerta. Expertos navales dicen que cuando el agua, sobre todo salada, compromete sistemas internos de un buque de guerra, es casi imposible restaurarlos sin reemplazar grandes partes del barco. Eso requiere tiempo y equipo avanzado, a los que Corea del Norte quizá no tenga fácil acceso. Aunque el Kencon parece reparado, aún podría no estar operativo. Hay indicios de que Corea del Norte avanza en la construcción de más buques de guerra, posiblemente otro destructor clase Chehyun en el astillero de Chongqing y otra sede en Jampol. Durante la ceremonia de puesta en servicio del primer destructor, Kim Jong-un dejó en claro que esto era solo el comienzo. Declaró, «Claro, construiremos buques de guerra de esta clase el próximo año. Llevaremos a cabo este plan de construir destructores multimisión año tras año. ¿Y saben quién va a sufrir? Son los ingenieros y los científicos. En la mayoría de los países, el lanzamiento fallido de un buque de guerra se consideraría un contratiempo técnico. Iniciarían una investigación, posiblemente cargos al equipo de ingeniería, y luego todo avanzaría discretamente. Pero Corea del Norte no es como la mayoría de los países. En este régimen, los errores públicos se consideran crímenes graves y siempre alguien debe pagar. Afirmó que los responsables, incluso altos funcionarios del Departamento de Municiones y del Comité Central del Partido, serían castigados. El Instituto de Dinámica de la Academia Estatal de Ciencias, la Universidad de Tecnología Kim-Chek, el Instituto Central de Diseño Naval y el astillero Chongqing enfrentarían graves consecuencias.
En cuestión de días, comenzaron a surgir informes de que varios altos funcionarios relacionados con el diseño, la construcción y el lanzamiento del barco habían sido arrestados, destituidos o simplemente habían desaparecido de la vista pública. Uno de los primeros nombres mencionados fue Hong Kil-ho, director del astillero Chongqing. Fue figura clave en la reciente expansión naval de Corea del Norte y citado por autoridades. Otra figura importante fue el vicealmirante Kim Myung-sik, uno de los principales comandantes navales del país. Anteriormente había aparecido en los medios estatales y en fotografías, a menudo de pie junto a Kim Jong-un durante inspecciones y eventos. Tras el lanzamiento fallido, su nombre desapareció de los informes oficiales. Los observadores notaron que incluso fue eliminado de fotos recientes. En Corea del Norte, si alguien desaparece de los medios estatales, suele ser mala señal. No siempre significa que hayan sido ejecutados, pero a menudo implica que fueron purgados, removidos, enviados a campos de trabajo o encarcelados. El régimen casi nunca anuncia estas acciones, pero con el tiempo se notan patrones. Las personas simplemente son borradas de la vida pública y sus nombres nunca se mencionan de nuevo, y eso es exactamente lo que parece haber sucedido aquí. Este tipo de castigo severo no es nuevo para Corea del Norte. De hecho, sigue un patrón de larga data. Cuando un proyecto militar falla o avergüenza al régimen, se culpa y a veces ejecuta a altos funcionarios para demostrar que no se toleran errores. Tras lanzamientos fallidos de satélites en años previos, varios científicos aeroespaciales también enfrentaron consecuencias similares. Tras una prueba fallida de misiles, se informó que varios ingenieros responsables fueron encarcelados o removidos de sus cargos. Parece una forma estricta de lograr objetivos, pero en realidad es la inseguridad oculta de Kim Jong-un. En esencia, es mantener miedo y disciplina. En un sistema con poder concentrado en una sola persona, cualquier fracaso puede desafiar su autoridad. Al sancionar a los responsables, Kim envía un mensaje claro al ejército y al gobierno. También es una forma de tranquilizar al público y a la élite. Al culpar a individuos descuidados, Kim está protegiendo la imagen del propio régimen. El fracaso no se debió a una política o planificación deficiente, sino a que algunos no siguieron las órdenes. Esto mantiene el sistema intacto y los de arriba culpan a los de abajo. Para entender por qué el hundimiento del buque fue tan vergonzoso, primero hay que ver qué representaba el Concon. Debía demostrar que la Marina de Corea del Norte ya contaba con tecnología y ambición para competir con potencias modernas, dejando atrás el pasado. Uno de los principales objetivos de construir barcos como el Concon es intimidar a los rivales de Corea del Norte, especialmente a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Corea del Norte exhibe buques de guerra avanzados para mostrar fuerza y disuadir a sus enemigos. La aparición de un nuevo destructor genera dudas, hace que otros países se pregunten, ¿de qué es realmente capaz Corea del Norte? Esa incertidumbre es parte de su defensa, aunque a veces la realidad se expone ante todos. Así que el lanzamiento fallido generó serias dudas sobre la calidad del fortalecimiento militar de Corea del Norte. Si uno de sus buques de guerra más importantes falló al ser lanzado, ¿qué indica eso sobre toda su armada? Misiles, tanques o submarinos. Lo que debía ser símbolo de poder empezó a parecer solo una exhibición vacía para aparentar sin fuerza real. Expertos en defensa de Corea del Sur y Estados Unidos lo detectaron rápidamente. Analistas indicaron que, aunque el ejército de Corea del Norte creció, muchos sistemas nuevos podrían ser apresurados, no probados o no funcionar. Y para Kim Jong-un, ese tipo de reputación es peligrosa. En un país como Corea del Norte, el poder del régimen se basa parcialmente en el miedo, pero también en la percepción. Si la gente empieza a dudar de la fuerza militar, o peor aún, si las élites y el propio ejército comienzan a cuestionar el juicio del liderazgo, eso puede sacudir los cimientos del control. Y como vimos, no han habido imágenes del Concon navegando, ni señales de pruebas reales en el mar, ni actualizaciones sobre pruebas de armas o el desempeño del radar. Es posible que el barco aún no esté completamente operativo y que no lo esté por mucho tiempo. Aunque los barcos de Corea del Norte, apoyados por Rusia, no estén totalmente operativos, su presencia modifica el equilibrio regional. Analistas como Víctor Cha advierten que la posible presencia de destructores norcoreanos con armas nucleares podría obligar a Corea del Sur y Estados Unidos a reconsiderar su postura militar. Necesitan gastar más, planear más y prepararse para lo que podría venir. Por eso Corea del Norte no puede arriesgar un fracaso público en su régimen tan controlado. Un solo error en el lanzamiento amenaza la ilusión de control total. Por eso errores como este no son solo fallas técnicas, son enormes riesgos políticos. Así que Corea del Norte parece fuerte, pero la realidad ya está frente al mundo.